Vamos a empezar con una verdad que nadie quiere escuchar. Estás encadenado, aunque jures que eres libre. No lo notas porque las cadenas no están en tus muñecas ni en tus tobillos. Están enterradas en lo más profundo de tu mente. Cada vez que te acercas a una mujer, cada vez que abres la boca, cada vez que intentas conquistar, no buscas amor, buscas permiso. El permiso de sentirte suficiente. Y esa dependencia silenciosa es la prisión más cruel que existe. Te lo digo sin adornos. Muchos hombres no aman, negocian. Negocian atención, gestos, caricias, palabras. Negocian miradas como si fueran monedas de oro. Y cada moneda que no reciben se convierte en un vacío que los devora desde dentro. ¿Lo notas? Ese hueco en el estómago cuando ella no responde un mensaje. Ese ardor en el pecho cuando no valida tu esfuerzo. Ese resentimiento que arde como veneno cuando actúa libre, cuando no se ajusta a lo que esperabas. No es ella el problema. Nunca lo fue. El problema es la herida que late en tu interior. Una herida que llevas cargando desde hace años y que nunca tuviste el valor de abrir para sanarla. Escucha bien lo que voy a decirte, porque puede que te sacuda hasta los huesos. No eres esclavo de las mujeres, eres esclavo de tu necesidad de controlarlas. ¿Por qué? Porque en tu mente enferma de inseguridad, si ellas se comportan de cierta manera, entonces vales. Si se salen de tu guión, entonces pierdes valor. Has reducido tu existencia a una balanza que depende de gestos ajenos. Y lo peor, lo más aterrador, es que ni siquiera te das cuenta de que has construido tu vida entera alrededor de ese veneno. Muchos creen que la solución está en blindarse, en volverse fríos, en manipular con estrategias de seducción, en memorizar trucos que los hagan irresistibles. ¿Sabes la verdad? Ese juego es otra cárcel, más oscura todavía. Te conviertes en actor, en marioneta, en sombra de ti mismo. No eres auténtico, no eres libre, y lo sabes. Finges seguridad para que no vean lo roto que estás por dentro. ¿Y qué consigues con eso? Una victoria efímera, un aplauso que dura segundos, una validación que desaparece en cuanto ella se va. El verdadero campo de batalla no está en ellas, está en ti. El monstruo que te hiere no es su rechazo. Son tus propias creencias podridas. No valgo si no me eligen. Sin ella no soy nada. Si no controlo, me pierdo. Ese es el enemigo. Y aquí está la trampa mortal. Mientras sigas huyendo de esa confrontación interna, seguirás condenando tu vida a depender del reflejo que otras te devuelvan. ¿Quieres saber qué es inmunidad real? Te lo advierto, no es bonito. No es un muro de hielo, no es indiferencia fingida. No es un disfraz de macho inexpugnable. Es más brutal, más incómodo, más desgarrador. Es sentarte frente a ti mismo, abrir tus heridas y dejar que sangren lo que tengan que sangrar. Es mirarte en el espejo y aceptar que llevas demasiado tiempo mendigando amor porque nunca aprendiste a darte valor. Es entender que tu guerra no está fuera, sino dentro, y que la libertad solo llega cuando dejas de hipotecar tu paz en las manos de otro ser humano. Déjame pintarte un escenario para que lo sientas en carne viva. Imagina que ella se va, que no vuelve, que no responde nunca más. Imagina que desaparece de tu vida y no puedes detenerlo. Si eso destruye tu mundo, no es porque ella tenga poder, es porque tú nunca lo tuviste. Has delegado tu centro en un corazón ajeno, y cuando ese corazón late lejos, el tuyo se queda sin ritmo. Ese es el verdadero terror que nadie confiesa. El miedo a descubrir que sin la aprobación de una mujer, muchos hombres sienten que se derrumban como un castillo de arena. La solución no está en endurecerte, está en reconstruirte, en aprender a caminar sin muletas,
en sostener tu identidad sin necesidad de que alguien la aplauda. El trabajo más difícil no es conquistar a ninguna mujer, es conquistarte a ti mismo. Y eso significa sanar las heridas de tu infancia, enfrentarte a los fantasmas de tu inseguridad, cortar las cadenas de creencias heredadas que te dicen que vales más si alguien te valida. Significa descubrir, por fin, que tu valor no se negocia, no se suplica, no se pide prestado, se asume. La verdadera inmunidad emocional es comprender que nada externo puede manipularte cuando lo interno está en orden. Que la libertad no es gritar «me da igual» mientras tiemblas por dentro, sino sonreír desde un lugar donde ya no hay necesidad de controlar ni de ser controlado. Porque entonces, y solo entonces, la relación con una mujer deja de ser un campo de batalla y se convierte en lo que siempre debió ser. Un encuentro entre dos mundos completos, no un mendigo buscando su pan. ¿Quieres la clave? Mira dentro. Lo que tanto temes no está fuera. El dolor no es que ella no te escriba, no es que mire a otro, no es que no cumpla tu expectativa. El dolor es tu interpretación, tu herida abierta que interpreta cada silencio como abandono, cada gesto como traición, cada independencia como rechazo. Hasta que no sanes esa herida, seguirás viviendo encadenado a una prisión invisible. Y ahora te dejo una pregunta que te perseguirá esta noche. ¿Qué pasaría si mañana despertarás en un mundo donde no existiera la validación femenina, donde no hubiera nadie que aplaudiera tus esfuerzos, donde solo quedaras tú contigo mismo? ¿Te hundirías o aprenderías por fin a ser libre? Y aquí es donde entra en juego algo que casi nadie se atreve a mencionar: el miedo ancestral a la soledad. Porque detrás de toda esa obsesión por controlar, por gustar, por ser aceptado, lo que realmente se esconde es un terror absoluto a quedarte solo contigo mismo. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has confundido compañía con amor, atención con respeto, validación con conexión real? Te aterra estar solo no porque no tengas a nadie al lado, sino porque en el silencio contigo mismo aparece el eco de lo que has intentado callar toda tu vida. Esa voz que te dice que no eres suficiente, esa sombra que aparece cuando apagas las luces y no hay ojos que te miren. El ser humano moderno ha llenado ese vacío con ruido constante. Redes sociales, conversaciones superficiales, notificaciones que son migajas de atención. Pero la paradoja es que cuanto más ruido buscas, más expuesta queda tu dependencia. Te conviertes en un adicto, y como todo adicto, tu dosis cada vez tiene que ser mayor. Un gesto ya no te basta, necesitas palabras. Unas palabras ya no alcanzan, necesitas promesas. Y cuando esas promesas tampoco llenan, necesitas control. Y el control es la droga más cara, porque nunca la consigues del todo, y en el intento lo pierdes todo. Aquí está lo que más duele. No tienes un problema con las mujeres, tienes un problema contigo mismo y con tu incapacidad de convivir con tu propio silencio. Ese vacío que crees llenar con ellas, en realidad, es el espacio que deberías estar llenando con tu propia vida, con tu propia esencia. Y mientras no lo hagas, cada relación será un refugio temporal, un parche que tarde o temprano se caerá dejando la herida más expuesta todavía. Imagina por un momento que en lugar de huir de tu soledad, decides enfrentarla. No hablo de distraerte, hablo de entrar en ese desierto sin agua, de mirarte a los ojos sin testigos y descubrir qué queda de ti cuando no hay nadie aplaudiendo. Al principio es insoportable, lo sé. El silencio grita, los recuerdos pesan, las inseguridades se multiplican. Pero si logras quedarte ahí, si soportas el fuego de ese desierto, algo empieza a cambiar.
Descubres que tu valor no estaba en los halagos, ni en las caricias, ni en los mensajes de madrugada. Descubres que tu valor estaba enterrado bajo toneladas de miedo y que la soledad no era un castigo, sino la puerta hacia ti mismo. ¿Quieres saber por qué muchos hombres jamás llegan a ese punto? Porque enfrentarse a su soledad los obliga a reconocer que han vivido como esclavos emocionales. Y eso duele más que cualquier rechazo. Es más fácil culpar al mundo, acusar a las mujeres de ser frías, de ser manipuladoras, de ser inalcanzables, que aceptar que el verdadero verdugo eres tú mismo, con tus creencias malditas y tu falta de trabajo interior. Es más cómodo apuntar hacia afuera que atravesar la oscuridad de dentro. Ahora escucha bien, porque aquí está la revelación que puede cambiarlo todo. La libertad emocional no es la ausencia de relaciones, es la capacidad de no necesitar que nadie sostenga tu identidad. No es volverte un ermitaño que reniega del contacto humano, es ser tan sólido por dentro que la presencia o ausencia de otro no altera tu núcleo. Es amar sin cadenas, acompañar sin exigir, compartir sin mendigar. Y cuando llegas a ese punto, la ironía más brutal ocurre. Las relaciones dejan de ser una necesidad y se convierten en elección. Y ahí, justo ahí, es cuando eres más atractivo, porque ya no estás buscando que te completen, sino que te acompañen. Pero vayamos más profundo todavía. ¿Qué ocurre con tus creencias? Porque detrás de cada herida emocional siempre hay un dogma oculto. Tal vez creciste pensando que el valor masculino se mide por la conquista, por la aprobación, por la validación constante. Tal vez te enseñaron que tu hombría se confirma con la atención femenina. Y sin darte cuenta, convertiste tu vida en un examen eterno en el que siempre esperas que alguien te dé la nota. ¿Te das cuenta del veneno? Has cedido tu soberanía a creencias heredadas, a mitos podridos que ni siquiera cuestionas. Aquí es donde debes convertirte en cirujano de tu propia mente. Tienes que abrir esas creencias, diseccionarlas y preguntar: ¿esto me pertenece o fue impuesto? ¿Esto me fortalece o me esclaviza? La mayoría de los hombres nunca se hacen esas preguntas. Viven como autómatas, repitiendo patrones que no entienden, buscando premios que nunca llegan. Y la tragedia es que mueren sin haberse conocido jamás. Entonces te lo voy a plantear de forma brutal. ¿Estás dispuesto a destruir todo lo que creías sobre ti mismo para construir algo nuevo? Porque la verdadera fortaleza no está en proteger lo que heredaste, sino en tener el valor de dinamitarlo cuando te das cuenta de que era una cárcel disfrazada de identidad. Y eso, amigo, es lo más parecido a renacer. El día que entiendas esto, el juego cambia para siempre. Ya no vivirás pendiente de miradas, ya no temblarás ante silencios, ya no sentirás que pierdes tu valor cuando alguien se va. Ese día comprenderás que el amor verdadero no nace de la necesidad, sino de la abundancia, y que la mayor traición no es la que alguien comete contra ti, sino la que tú cometes contra ti mismo cada vez que te olvidas de tu propio valor. Y ahora dime, ¿tienes el coraje de enfrentarte al monstruo más aterrador de todos, tú mismo? Y aquí es donde se abre otra grieta que muy pocos se atreven a mirar de frente. El miedo al rechazo no es realmente miedo a la otra persona. Es miedo a que tu propia máscara se derrumbe. Porque en el fondo lo sabes, todo lo que muestras al mundo está edificado sobre una fachada que tiembla con cada mirada. Vives interpretando un papel, ajustando tu tono de voz, tu postura, tus palabras, como si estuvieras en un escenario eterno. Y lo más escalofriante es que ni siquiera te das cuenta de que actúas, porque llevas tanto tiempo fingiendo que ya no sabes dónde termina el disfraz
y dónde empieza tu esencia. Cuando una mujer no responde como esperabas, no es su rechazo lo que te hiere, es el espejo que coloca frente a ti, mostrando la fragilidad de tu personaje. Esa inseguridad que has intentado ocultar bajo capas de aparente confianza se asoma por las grietas y el pánico aparece. Miedo a ser descubierto, miedo a ser visto tal como eres, miedo a que la máscara caiga y el mundo contemple el vacío detrás de ella. ¿Entiendes ahora por qué duele tanto? No porque ellas tengan un poder oculto, sino porque exponen tu mentira interna, esa mentira que tú mismo fabricaste. El problema no es el rechazo. El problema es que todavía necesitas ser aceptado para sostener tu propia narrativa. Y aquí es donde muchos se pierden, buscando aprender tácticas, frases mágicas, juegos de poder. Es una huida más, otro disfraz encima del disfraz. Lo que nunca hacen es preguntarse, ¿por qué necesito que alguien me confirme? ¿Por qué me siento tan pequeño sin esa mirada de aprobación? La respuesta está en un lugar al que pocos se atreven a ir. Tus raíces. Allí, donde empezó todo. Puede que de niño aprendieras que tu valor dependía de agradar, de cumplir, de ser suficiente para otros. Puede que cada gesto de afecto estuviera condicionado, que cada palabra de reconocimiento fuera una recompensa por comportarte como esperaban. Y ese condicionamiento, aunque hoy tengas años encima, sigue dominando tus pasos. Cada relación que buscas es un intento inconsciente de revivir aquel escenario infantil. Si me validan, entonces valgo. Si no me validan, entonces desaparezco. Es un guión que se repite una y otra vez hasta que decides romperlo. Y romperlo no es fácil, porque significa mirar hacia atrás y admitir que has vivido atado a una mentira durante demasiado tiempo. Significa reconocer que tu seducción no era libertad, era mendicidad sofisticada. Que tu aparente seguridad no era confianza, era miedo maquillado. Que tu idea del amor no era amor, era una transacción disfrazada de romance. ¿Quieres un ejemplo brutal? Piensa en la ansiedad que sientes cuando no recibes un mensaje de vuelta. No es un simple vacío, es un terremoto interior. Te preguntas si hiciste algo mal, si dijiste demasiado, si no dijiste lo suficiente. Relees tus palabras como un juez implacable, buscando pruebas de tu error. Pero esa ansiedad no tiene nada que ver con ella, tiene todo que ver contigo. Es el eco de esa vieja herida que nunca fue cerrada. Es la voz interna que grita, te van a abandonar, no eres suficiente. Y mientras esa voz siga siendo tu guía, estarás condenado a repetir el mismo ciclo una y otra vez. Ahora imagina otro escenario. Imagina que logras sanar esa voz, que un día despiertas y comprendes que tu valor no se tambalea con un silencio, que tu identidad no depende de una respuesta. Imagínalo bien, porque ese momento existe. Ese es el estado en el que el rechazo se convierte en una anécdota, no en un trauma, donde la ausencia no es un agujero, sino simplemente espacio, donde tu vida sigue fluyendo, no porque seas frío o insensible, sino porque ya no necesitas que nada externo sostenga tu mundo interno. Y aquí aparece otro matiz importante, la autenticidad. Cuando dejas de vivir para agradar, surge una versión de ti que ni siquiera sabías que existía. Una versión incómoda, sí, porque al principio no gustará a todos, pero también es la única versión real, y esa autenticidad es magnética, porque no busca impresionar, no suplica aprobación, simplemente se muestra, y esa fuerza, paradójicamente, es la que más atrae, porque nadie puede manipular a quien ya no teme ser rechazado, lo que significa que el rechazo deja de ser un enemigo y se convierte en un filtro que separa lo que no encaja contigo de lo que sí.
Cada vez que alguien no responde a tu verdad, en lugar de hundirte, lo agradeces porque te ahorra el desgaste de seguir representando una obra que no era tuya. Y entonces llegamos a la pregunta que más miedo da. ¿Qué prefieres? ¿Vivir con la máscara y sentirte aceptado por quienes ni siquiera te conocen? ¿O arriesgarte a mostrarte tal como eres y permitir que solo se quede lo que realmente resuena contigo? La mayoría nunca se atreve a responderla, porque saben que para ser libres tienen que perder lo que ahora los sostiene, y ese salto es el que casi nadie da. Pero si eres capaz de darlo, si eres capaz de soportar la caída, lo que encontrarás no es vacío, sino tu verdadero centro, un lugar donde ya no buscas ser validado, porque ya no hay ahí nada que demostrar. Un lugar donde la libertad deja de ser un concepto y se convierte en tu forma de respirar. Un lugar donde, por primera vez, entiendes que el poder nunca estuvo fuera, siempre estuvo dentro. Y ahora que hemos caminado juntos por estas sombras, hay algo más que debes saber antes de que este viaje termine. Todo lo que has escuchado no es teoría, no es filosofía barata, es un espejo que muchos esquivan porque les muestra lo que no quieren ver, que el enemigo no duerme en otra cama, ni respira en otro cuerpo. El enemigo ha estado siempre contigo, respirando en tu nuca cada vez que te traicionas a ti mismo. Y si has llegado hasta aquí, es porque en el fondo intuyes que ese enemigo ya no puede seguir gobernando tu vida. Este no es el final de una historia, es el inicio de una guerra interna, porque ahora, después de escuchar todo esto, ya no puedes fingir que no lo sabes. Ya no puedes volver a esconderte detrás de excusas. Ya no puedes seguir culpando al mundo, ni a las mujeres, ni al azar. Ahora la carga está sobre ti, y esa carga, aunque pese, es también tu salvación. Porque si tú eres el problema, también eres la solución. Piensa por un segundo lo que significaría vivir sin cadenas invisibles. Levantarte cada día sin miedo a un mensaje no respondido, sin la ansiedad de esperar una validación, sin la necesidad de manipular para sentirte seguro. Imagina el alivio de caminar sabiendo que tu valor está intacto, pase lo que pase fuera. Eso, amigo, no es un sueño imposible, es una realidad a la que solo llegan los que tienen el valor de enfrentarse a sí mismos. Y aquí está mi invitación. No te quedes como espectador pasivo. No conviertas estas palabras en un eco que se apaga. Quiero que actúes, que te mires al espejo esta noche y te hagas una pregunta brutal. ¿Cuánto de mi vida te he entregado a la validación ajena? Escríbelo en los comentarios con una sola frase, la que más resuma tu respuesta, y compártela. No para mí, no para los demás, sino para ti, para empezar a romper el silencio. Si este viaje te removió por dentro, si sentiste que al menos una parte de ti despertó, suscríbete, porque lo que viene después es aún más incómodo, más profundo y más transformador. Y sé claro, aquí no se viene a escuchar cuentos bonitos, aquí se viene a arrancar máscaras y a enfrentarse a la verdad. Así que si decides quedarte, prepárate, porque esta no es la típica despedida donde digo, nos vemos en el próximo vídeo. Este es el momento en que apagas la pantalla y la voz que queda en tu cabeza no es la mía, es la tuya. Esa voz que llevas años silenciando. Esa voz que te va a perseguir esta noche cuando cierres los ojos. Y ahí, en la oscuridad, será ella la que te pregunte: ¿quieres seguir siendo esclavo? ¿O ha llegado la hora de ser libre? Hasta entonces, escucha bien. El vídeo ha terminado, pero tu batalla apenas empieza.